Atleti o no nos dejaban entrar, o algo así parece. Y como parece que está imposible y no íbamos a poder ni desplegar la pancarta ni nada, pues vamos a tener las intervenciones aquí. Las intervenciones son muy sencillas, hemos querido hacer dos intervenciones, una en nombre de los jóvenes, que la hará Álvaro, y otra en nombre de los viejos, de los menos jóvenes, que la haré yo. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir, una lástima que, aunque aquí estamos muy bien y queremos mucho a nuestro círculo, nos hubiera gustado estar en la calle dando un poquito de cante, que siempre es bueno, no es malo, la provocación no es mala, si se provoca con la verdad. Así que lo vamos a hacer aquí, y en primer lugar, Álvaro, la palabra es tuya. Bueno, os voy a leer esto. Quería aprovechar esta oportunidad que se me concede para manifestar la preocupación e indignación que produce ver cómo en nuestra patria los jóvenes tenemos cada vez menos oportunidades de crear un futuro digno. No solo porque se nos priva de una educación de calidad, sustituyéndola por una educación ideologizada, que nada bueno nos aporta, transformando a muchos de nosotros en máquinas programadas para pensar como el Estado le interesa. No solo es eso, es que además, cuando se termina el periodo académico de un joven y pretende ingresar al mundo laboral, lo tiene muy difícil, sino imposible. No en vano, España es uno de los países donde el paro es uno de los mayores azotes de la sociedad, provocando además que muchos acaben cayendo en la delincuencia por pura desesperación. Y si se consigue un puesto de trabajo, la retribución es tan miserable que solo sirve para subsistir. No más, de manera que pensar en formar una familia es pura quimera. No pretendo con esto culpar de ello a todos los empresarios, pues con un Estado depredador que esquilma a las empresas a base de impuestos, tasas y demás gabelas con que se las sangra para mantener a los partidos políticos, todos sus chiringuitos y enchufados, y a los sindicatos del sistema, a las empresas les resulta imposible pagar más a sus empleados. Yo pienso que España es muy rica, pues con todo lo que roban todavía podemos comer, al menos por ahora. Está claro que el sistema partitocrático actual es un enemigo declarado de la familia, y nosotros queremos crear nuevas familias. Queremos tener los hijos que Dios nos mande, y que reciban una educación de calidad y libre de cualquier ideologización. Porque las familias que nosotros podamos crear serán la España del futuro. Sin familia el hombre se convierte en un individuo solitario sin expectativas de futuro, y manso y sumiso ante el Estado, pues no tiene nada por lo que luchar. Nosotros, los jóvenes carlistas, nos oponemos a todo eso. Pedimos una España libre de partidos políticos, libre de autonomías, libre de ideologías. Queremos una España donde no solo se respete la religión católica, sino que queremos una España católica y verdaderamente independiente, sin que tenga que obedecer consignas extranjeras. Queremos una España tradicional. Queremos que España sea lo que siempre fue. Difícil está, pero no imposible. En ello estamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues lo que pensaba decir en la calle, que siempre da un poquito más de cosas por quien te pueda oír, insisto, la provocación no es mala. Era recordar, bueno, este acto lo hacemos porque dentro de unos días se van a cumplir 90 años, nada menos, 90 años del acto de Quintillo, original, que supuso una demostración de fuerza del carlismo en Sevilla, una demostración de fuerza del requeté y una demostración de fuerza del carlismo realmente en toda España. Evidentemente aquellos eran unos tiempos distintos. Eran esos tiempos que ahora no se pueden criticar, porque no podemos decir que la Segunda República era un régimen criminal contra el que hubo que levantarse en defensa propia, porque si decimos eso, pues igual nos pueden aplicar una sanción en función de su memoria y de su democracia, ¿vale? Porque en esta España nuestra no está permitido decir según qué cosas. Por ejemplo, no nos dejan decir que cuando reivindicamos a aquellos carlistas del año 34, también reivindicamos que 2 años después supusieron un heroico levantamiento en defensa de Dios, de la patria y del rey, defendiendo la bandera de la santa tradición con su sangre. Eran tiempos distintos.
y lo eran mucho. Y algunos pueden decir que hoy, pues, que no se dan las circunstancias que hicieron necesaria aquella demostración y posteriormente aquel alzamiento. Ese alzamiento que 2 años después del Quintillo se produjo y que, insisto, la ley no nos permite reivindicarlo, aunque nuestro honor nos obliga a ello y así lo hacemos. Tampoco se dan las mismas circunstancias que en nuestras filas. Por un lado, las circunstancias del país son distintas, entonces había una amenaza cierta, clara y evidente de una revolución bolchevique. Y tampoco en nuestras filas era la misma situación, porque realmente no admitiríamos una comparación honrosa con nuestros mayores, que formaron en tan gran número, con el arma empuñada, la sangre y el ánimo dispuesta. Mientras nosotros no tenemos ni ese número, ni esa disposición, ni ese ánimo, ni ese valor, ni la talla, ni mucho menos de nuestros mayores. Algunos dirán que estos tiempos son mejores, que, como decía, si entonces había una amenaza clara de una revolución bolchevique, hoy vivimos, como dicen, en una consolidada democracia, enmarcada dentro del idílico mundo capitalista y de mercado. Entonces, viendo esa comparación, algunos pueden decir que nuestra presencia, nuestra convocatoria, insistir en la constancia de nuestra convocatoria, de Quintillo, pues no tendría más sentido que el del recuerdo nostálgico a nuestros mayores. Pero nosotros no seguimos convocando 90 años después el acto de Quintillo por pura nostalgia. Lo que nos mueve a seguir sacando nuestras banderas, a seguir intentando alzar la voz, ahogada en el ruido del mundo moderno, para que siga gritando nuestras consignas, para que siga proclamando la verdad, por más que el ruido ensordecedor pretenda callarnos. No es porque hoy haya una revolución bolchevique que nos amenace, es porque quizá hoy lo que nos amenaza es mucho peor. Por eso tenemos que seguir estando aquí. Voy a recordar unas palabras de uno de esos jóvenes que en julio del 36 se colgó su detente, se caló su boina y cogió las armas por la defensa de Dios, de la patria y del rey, que era el gran Álvaro Dors, que cuando todavía existían dos grandes bloques, dos grandes hemisferios, decían entonces, el comunista y el capitalista, dijo lo siguiente. Decía, es evidente que en el hemisferio del capitalismo la vida es más llevadera y no deja de haber aquí un cierto aire de libertad. Seguía y decía, y que esta apariencia de libertad falta en el hemisferio comunista. Pero no es menos cierto que el deterioro humano del capitalismo, al ser más placentero e insensible, resulta por ello mismo mucho más letal que la brutal disciplina del comunismo. Este por lo menos puede hacer mártires, mientras que el capitalismo no hace más que herejes y pervertidos. A pesar del empeño de algunos voceros de las derechas que quieren convencernos de que el problema principal de España es que tenemos un gobierno que ellos dicen socialcomunista, muy así, la realidad es que el problema de España es anterior a ese gobierno socialcomunista y radica en la degeneración que encontramos en España y en todos los países de esos que Dors llamaba el hemisferio capitalista. El problema de España es que hoy, como todos esos países, está sujeto a un proceso de degeneración, de abandono de su mismo ser. Y que lo que el comunismo no pudo imponer por el terror hace 90 años, el sistema liberal capitalista lo ha hecho ahora multiplicándolo por 1000. No pudo acabar el comunismo, aunque bien que lo intentó, con la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y lo ha hecho este sistema que llaman de libertades y de progreso. No pudo acabar el comunismo, y bien que lo intentó, con la pequeña propiedad de la gente sencilla. Y es este sistema que llaman de libertades y progreso el que ha hecho imposible que tantas y tantas familias puedan soñar con un hogar propio y con unos ahorros. Solo pudo en parte el comunismo entregar a los holocaustos de sangre a miles, a millones de inocentes. Es cierto que él lo hizo. Pero este sistema que llaman de libertades y de progreso lo ha superado con creces, exterminando a millones cada año en todo el mundo sin dejarle ni siquiera llegar a ver la luz. Es este sistema que llaman de libertades y de progreso el que inclina la cabeza como nunca antes ante el poder económico, vendiéndole el futuro de nuestros hijos, siguiendo agendas dictadas por ese poder económico que solo buscan la ruina y el sometimiento de la sociedad. Es este sistema que llaman de libertades y de progreso el que ha desarrollado los más refinados sistemas de control y manipulación social
que jamás ninguna dictadura comunista pudo soñar. Es este sistema que llaman de libertades y progreso, es que el que esquilma la riqueza y el patrimonio de la sociedad trabajadora para con ella alimentar un monstruo, un Estado monstruoso que controla absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Y eso es lo que define al Estado como totalitario, no el que tenga bandera roja. Me acabo de perder, perdón. Se te ha perdido la chuleta. Me acabo de perder totalmente. Digo, en este sistema que llaman de libertades y de progreso, es el que te impide, por primera vez en la historia, hacer uso de tu dinero libremente. El que controla que tu dinero ganado con tu esfuerzo lo puedas usar como tú quieras. Y es más, el que exige una comisión, el que te roba una parte, si pretende legárselo a tus hijos. Este sistema es el que basa su economía, tanto que hablan del fracaso de la economía comunista, que es cierto. Este sistema ha construido un sistema económico basado en un timo, en una estafa piramidal y en una deuda que es absolutamente impagable. Este sistema que llaman de libertades y de progreso es el que nombra a pijos urbanitas para meterlos en un despacho enmoquetado en la capital para que le digan a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos que, cómo, cuándo tienen que arar, tienen que sembrar, tienen que tratar, cómo tienen que alimentar o cómo tienen que reproducir su ganado. ¿Por qué? Porque son inútiles también, pero porque buscan intencionadamente la ruina del sector primario, que es el que sustenta los principios más necesarios, las necesidades básicas de la sociedad. Este sistema que llaman de libertades y de progreso es el que sacrifica el bien y el proyecto común por sus intereses partidistas. Es este sistema el que genera y alienta enfrentamientos entre lo que ellos llaman territorios, que no son más que los pueblos que formaron y forjaron las Españas en armonía y hermandad. Por supuesto, la llegada de un gobierno concreto y de personajes miserables que viven de la mentira y el rencor hace que determinadas podredumbres propias del sistema huelan mucho peor. Por supuesto que la disposición a vender a su propia madre de un gobierno concreto a cambio de un sillón puede presentarnos episodios lamentables, como el de la ley de amnistía. Por supuesto que la necesidad de generar un relato falso que justifique la historia criminal de su partido puede traer episodios tan repugnantes como el sistemático empeño en la profanación de tumbas, el ataque contra órdenes religiosas y el odio absolutamente diabólico hacia comunidades que no hacen más que llevar 70 años rezando por la paz, por la concordia, por las almas de todos los españoles bajo los brazos abiertos de la mayor cruz de la cristiandad que están empeñados en arrancar. Por supuesto que la condición de lacayos del poder de un gobierno concreto, de lacayos del poder económico me refiero, hace que ese determinado gobierno supedite nuestra defensa, nuestra seguridad, nuestra independencia a las disposiciones de intereses económicos ajenos o al chantaje que le haga algún sátrapa del sur. Pero que esos episodios los protagonice un gobierno en particular no nos puede hacer olvidar que los que protagonizaron otros gobiernos anteriores, del mismo o de distinto color. No se entiende a Pedro Sánchez sin Rajoy, no se entiende a Rajoy sin Zapatero, no se entiende a Zapatero sin Aznar, no se entiende a Aznar sin Felipe González, y podremos así seguir hacia atrás. No puede entenderse toda la situación que vivimos sin todo el relato anterior, protagonizado por esos gobiernos anteriores, decía, del mismo o de distinto color, protagonizados por usurpadores dispuestos a todo, poniendo como única condición que le aseguren un sustento y una fortuna económica para él y sus descendientes. No puede entenderse la situación actual y que clamemos contra la amnistía sin tener en cuenta el marco jurídico que se posibilitó mediante una amnistía anterior que hoy todo el mundo da por buena, en la que se liberó a gente con crímenes muchísimo mayores que los que hoy están perdonando y que fue impuesta por declarados enemigos de España. No puede entenderse toda situación actual
sin un proceso de mentira, de entregas a poderes ajenos, de pactos con el capital, protagonizados por todos los padres del régimen actual del 78, que no son sino compañeros de logia de los que ya se entregaron a ideas extranjeras hace 200 años, con su nefasta constitución y con la familia usurpadora a la cabeza. Que la miseria del gobierno actual no os impida ver que no son sino el resultado lógico de un proceso que, aunque se aceleró en los años 70, decía, lleva ya 2 siglos, y ante el que los carlistas llevamos 191 años alzando la voz, las banderas, y cuando se ha podido y cuando se pueda, también las armas. Por todo ello y por muchas cosas más, se sigue haciendo necesario el mantener nuestras banderas alzadas, nuestra voz firme y nuestra convocatoria vigente, aunque seamos menos y peores que nuestros mayores, porque nosotros no queremos un acomodo de un régimen corrupto mientras cumpla algunas preferencias, ni queremos el acomodo de nuestras carreras a ese régimen corrupto. Nosotros lo que queremos es la recuperación de España. Nosotros lo que queremos es la recuperación de la España tradicional y de la sociedad tradicional que un día construyó la mayor y más justa civilización que vio la historia, la cristiandad. Y sabemos que eso no lo vamos a conseguir, ni con propuestas electorales, ni con consensos partitocráticos, ni con una reforma de tal o cual ley o tal o cual presupuesto, y mucho menos bajo constituciones, regímenes y familias usurpadoras al servicio de los enemigos de España, sino aspirando primero a la conversión de la sociedad, a la vuelta a su ser del pueblo español. Y sí, la victoria puede estar en el mejor de los casos cercana. Hablo de la victoria humana, de la otra ya ha hablado el sacerdote y esa la sabemos segura. Para algunos seguro que esa victoria se antoja imposible, pero nuestra obligación no es hacer ni cálculos, ni cuentas, ni fijar plazos. Proclamar la verdad es nuestra obligación e invitaros a todos a seguirle a ella. Por todo eso y por mucho más, por pocos que seamos, por poderoso que sea el enemigo, por peligroso que sea el choque, por dolorosas que puedan ser las heridas, aquí seguimos y aquí seguiremos, todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Terminamos con el canto de Oriomendi. María, tú para los gritos de Enrico, si te parece. Por Dios, por la patria del rey, lucharon nuestros padres, por Dios, por la patria del rey, lucharemos nosotros también, lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Por Dios, por la patria del rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria del rey, lucharemos nosotros también. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España Católica! ¡Viva! ¡Viva el Rey legítimo! ¡Viva!